Bien, hola a todos y a todas. Estamos en el seminario EduCrear, el seminario de la Universidad del Desarrollo y Telefónica, que se dicta entre el 5 y el 7 de enero del 2021. Y estamos en este panel referido a educación escolar, donde vamos a conversar acerca de qué deben aprender los y las estudiantes en un mundo de pospandemia. El objetivo tiene que ver con conversar, con reflexionar sobre los aprendizajes y los desafíos que nos deja este año de educación remota, viendo cuáles son quizás las oportunidades que nos deja esta educación después de la pandemia. Mi nombre es Verónica Villarroel, voy a cumplir el rol de moderadora en esta actividad. Soy psicóloga, magíster en Psicología Educacional y doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy académica de la Universidad del Desarrollo desde el año 2001 y actualmente dirijo el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, CIME, de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, y mis líneas de investigación tienen relación con evaluación auténtica del aprendizaje, como también algunos tópicos de dialogicidad en el discurso instruccional docente. Me acompañan en este panel tres personas. Magdalena Breyer López Guerrero. Ella es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster de Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa IS Business School de la Universidad de Navarra. El año 2000 comienza a trabajar en Telefónica para asumir la subdirección de Finanzas y Planificación en Telefónica Data. Previamente, dentro de Alcatel España, detentó diversas responsabilidades en financiación de proyectos internacionales y control de gestión. Tras una etapa en el grupo Telefónica vinculada al control de gestión, se incorpora a la Fundación Telefónica en noviembre del 2008 como directora de Administración y Recursos. En enero del 2019 es nombrada jefa de Gabinete de Presidencia, asumiendo la coordinación de las fundaciones Telefónica y Profuturo, y desde julio de 2019 es directora general de Profuturo. Bienvenida, Magdalena. También contamos con Tania Carrión Moraga. Ella es profesora de filosofía, magíster en filosofía, mención epistemología y magíster en ciencias cognitivas de la Universidad de Chile. Tiene 30 años de experiencia educacional en las áreas de filosofía, en enseñanza media y en el programa LIPMAN, Filosofía para Niños, Psicología y cursos de desarrollo de habilidades. Es directora y representante legal de la Sociedad de Capacitación Educacional Docens, coordinadora, constructora y asesora de perfeccionamiento en desarrollo de habilidades de pensamiento y de comprensión lectora, actual coordinadora del área de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Bienvenida, Tania, también. Y finalmente tenemos a John Mackenzie Hines, bachiller en Sociología de la Universidad de Essex, en Inglaterra, y máster en Sociología de la Universidad de Regina, en Canadá. Su trabajo en educación empieza el año 1981, cuando lo contratan en el colegio Santiago College, en Chile, colegio en el cual estuvo haciendo clases y en varios cargos directivos hasta el año 1988. En 1989 ingresa al Colegio Grant como director de Educación Media, luego vicerrector y finalmente rector hasta el año 2001. Hacia fines de ese año asumió como rector del Colegio Tanalaster, donde sigue hasta hoy día, casi 20 años después. Bienvenido, John, también. Bien, iniciadas estas presentaciones, quisiera que cada uno de ustedes nos contara cómo ha sido su experiencia personal y profesional en educación remota en este contexto de emergencia de COVID-19 este año 2020. ¿Cómo lo vivieron ustedes y sus más cercanos? Este tipo de educación que es tan inédita y distinta a la que hemos estado acostumbrados, y pueden tomarse unos minutos para contarnos al respecto. No sé quién le gustaría comenzar, quizás Tania. Perfecto, muchas gracias. Siento que tú mencionas la palabra desafío, y yo lo pensaba tratando de integrar lo personal y lo profesional. Obviamente nos puso en una situación crítica, la pandemia, donde lo cotidiano y lo rutinario, ¿cierto?, se aleja,
y pasamos a una situación de emergencia vital que embargó toda la cotidianidad personal y laboral. Hasta hoy, digamos, ¿cierto? En la expectativa inicial, yo me pensaba en marzo, cuando en Chile, ¿cierto?, se decreta la suspensión de clases presenciales de una forma generalizada e inmediata. Eh, Inicialmente, en lo personal, no preveí, ¿cierto?, la extensión. Obviamente eso rápidamente con los meses y las evidencias internacionales fue cambiando. Y hoy en día estamos en un momento que sigue siendo crítico. En esta experiencia vital, siento que hay algo que nos ha ayudado a enfrentar este desafío, porque es una experiencia vital que nos ha abarcado a todos por igual, y que ha inundado, ¿cierto?, todos los espacios geográficos, todos los espacios sociales. Y en ese sentido, como efecto, nos obligó a reorganizarnos. Desde lo más cotidiano, ¿cierto? Si nos miramos en la experiencia vital y familiar, como también en lo laboral. Es decir, aquello que estábamos iniciando el año, marzo, ¿cierto? Desde el punto de vista escolar es un inicio de año, y por lo tanto teníamos una planificación, metas, y tuvimos que repensarnos, tuvimos que reorganizarnos, y ahí emergieron cosas que son interesantes, especialmente para mí resalta fundamentalmente que en esta reorganización remota, donde nos distanciamos, eh, igualmente logramos una conexión distinta y una reorganización distinta donde emerge fuertemente la colaboración. Sin lugar a dudas, en esta experiencia vital y global, ¿cierto?, social que nos ha inundado, ha movilizado todo lo que somos capaces de hacer como comunidad, como seres humanos. Ha puesto en exigencia enorme a la educación. Hemos visto en diferentes escenarios respuestas inmediatas. El sistema, porque uno podría haber pensado, se suspenden las clases presenciales, no hay clases. Y el sistema reaccionó rápidamente. Y si este año no hemos aprendido a ser flexibles, uno podría pensar cuándo. Y dimos muestras, ¿cierto?, de creatividad, de esfuerzo, de compromiso, de responsabilidad ciudadana para responder en forma muy inmediata y ir aprendiendo también, ¿cierto? Porque en esta reorganización, para cerrar, ¿cierto?, esta idea general de respuesta, donde sin lugar a dudas la experiencia emocional ha embargado fuertemente eh, bajo las vivencias que cada uno pueda haber tenido, ¿sí?, cercanas de contagio, de COVID, el temor mismo, si logré estar en presencialidad, en lo laboral, o logré, ¿cierto?, realizar todo en remoto, cómo cambió la vida. Yo tengo hijos que ya son medianamente grandes, mi hijo estaba saliendo cuarto medio, y obviamente cuarto medio es un nivel crítico, y todas sus expectativas cambiaron bruscamente. Entonces, en ese contexto, pienso que justamente hemos tenido que aprender a responder con creatividad, con mucha responsabilidad y compromiso social frente a esta emergencia, y lograr, ¿cierto?, aprender a lidiar con el temor, el temor de lo que significó una crisis semejante, y ver las oportunidades que ofrecía para poder responder a ella. Básicamente, en esos términos muy generales, en la experiencia, ¿cierto?, que lo inunda todo lo personal y lo laboral, y que reorganiza todas nuestras tareas. Absolutamente. Gracias, Tania. Lo que tú planteas es interesante, ¿cierto? Como esta idea de la incertidumbre, que hemos tenido que aprender a vivir con esta incertidumbre, con no tener certeza, porque no sabemos bien cuándo esto comienza, termina, si nueva ola se sabe en otros países. Entonces, como tú planteas, esta idea de flexibilizarnos, de también actuar rápidamente, como lo hizo el sistema escolar. Han sido como desafíos y oportunidades que a veces ni siquiera imaginamos que nos íbamos a enfrentar a esto,
quizás en esa misma línea, pensando en la experiencia de John como rector de un establecimiento educacional, ¿cómo ha sido para ti enfrentar esta etapa liderando también en un establecimiento un cambio que nos pilló de sorpresa, a pesar que sabíamos que venía el COVID, pero no imaginamos que iba a ser todo tan rápido que en una semana de clases todo se iba a suspender tan rápidamente? Sí, la verdad es que nosotros hace ya algunos años en el colegio tenemos el mantra de que estamos educando para lo desconocido. Y esto básicamente en el sentido de que no tenemos idea cuál es el mundo o cómo va a ser el mundo al cual van a salir nuestros alumnos. Pero nunca se me ocurrió, le puse eso de hecho en una carta a los apoderados, le dije, nunca se me ocurrió que algún gracioso iba a apretar el botón fast forward y enfrentarnos con una cosa como esta de sopetón, como nos pasó con el COVID. Nosotros hicimos una apuesta inicialmente, afortunadamente, nunca pensamos que esto iba a ser para corto. Claro, tengo que confesar que el largo nuestro era que volvíamos a lo presencial por ahí por agosto, máximo después de las vacaciones de septiembre. Y obviamente terminó siendo más que eso, pero como apostamos que iba a ser largo, nos vimos enfrentados muy rápidamente a, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, esto, un semestre perdido no puede ser. Y tengo que contarles un poco de historia nuestra, que para entender lo que hicimos. Nosotros hace como 5 años empezamos una reforma bien radical de nuestras pedagogías, hacia pedagogías basadas en la indagación y pedagogías basadas en proyectos. Y una de las cosas que eso generó es que como los colegios tienen cambios de profesorado y todos los años ingresa un número de profesores nuevos y uno tiene que hacer la inducción, el tema era cómo hacemos inducción para una pedagogía a la cual estos profesores no tienen ninguna costumbre, no la conocen. Y decidimos montar una academia online, que la llamamos Dan Alastair Academy, y justamente iba diseñado a eso, y teníamos una secuencia de cursos 101, 201, etcétera, que los profesores tenían que ir realizando. Entonces, cuando el 16 o el 13 nos dijeron que a partir del 16 los colegios estaban cerrados, nosotros tomamos la decisión de trasladar los 3 colegios. Nosotros tenemos 3 colegios, como 4.500 alumnos y unos 400 profesores. Dijimos, ok, se va el colegio, los 3 colegios, enteramente online. Y la semana siguiente nos dedicamos a capacitar inicialmente a los profesores en el uso de una plataforma en línea. Y los últimos 3 días de esa semana tuvieron que ir a planificar y empezar a subir sus cursos. Y el 23 logramos estar con los 3 colegios en línea. Ahora, la primera semana fue de miedo. Los niños estaban inscritos en cursos que no les correspondía, los profesores también. Había un cuento un poquito caótico, pero que finalmente los profesores y los alumnos se adaptaron muy rápidamente y a la semana siguiente, de verdad, estábamos funcionando con un colegio, entre comillas, normal. La segunda cosa que decidimos es que esto no es una cosa distinta a ir al colegio y por lo tanto los alumnos tienen que mantener su rutina, ¿no? Y por lo tanto tenían sus horarios, a las 8 tenían que estar listos para su primera clase, etcétera, y tenían su horario de descanso, etcétera, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y afortunadamente entonces, porque teníamos esta plataforma, pudimos mezclar clases sincrónicas, aprendizajes asincrónicos, o sea, trabajo personal, y una combinación de los dos que llamamos trabajo personal acompañado.
donde el profesor o profesora estaba a disposición de los alumnos para resolver dudas, ayudarlos en sus investigaciones, etc. Eso es lo que hicimos como colegio. Y entonces, en lo personal, lo que eso significó, yo igual que todos trabajando desde la casa, me tocó ver muchas clases en línea. Y la verdad es que fue una sorpresa maravillosa. Uno, porque yo me imaginaba que iba a haber una cosa como distante. Y hay una cosa bien curiosa en estas clases sincrónicas, que se genera una intimidad del profesor o profesora con sus alumnos que es bien especial, ¿no? Eh, y se genera también que los alumnos están típicamente mucho más enfocados en su clase que en clases presenciales. No están conversando con el compañero del lado, ni mirando la mosca en el techo, ni etcétera, ¿no? Entonces es bien, bien interesante ese fenómeno. Me tocó también mucha labor comunicacional, ¿no? Con padres que a todos los colegios les pasó que los padres se quejaban de que lo que yo contraté no es exactamente lo que me están dando, y como vivimos en este mundo tan transaccional, si tú no me estás dando lo mismo, entonces no me puedes cobrar lo mismo, etcétera, etcétera. Mucho trabajo comunicacional con padres explicando lo que estábamos haciendo, por qué estábamos haciendo eh, lo que habíamos implementado. También trabajo con los alumnos desde un punto de vista de alentarlos a que efectivamente se comprometieran con lo que estaban haciendo, que en realidad era casi lo último que tenía necesidad de hacer. Y desde un punto de vista en lo mío, bueno, me tocó obviamente lo típico del encierro, que uno tiene que buscar alguna fórmula de, por ejemplo, salir a caminar desde la puerta de mi casa hasta la reja del condominio y de vuelta. Mi hija me decía que me parecía a los presos, digamos, ida y vuelta N veces. Y lo otro que me tocó, yo ya claramente hace décadas que no estoy de tener niños en edad escolar, pero sí me tocó ver a mis hijas lidiar con el fenómeno desde la casa, con sus niños en la casa, lidiando con sus trabajos, más el tener que acompañar a sus hijos y asegurarse de que estuviesen cumpliendo con sus obligaciones de colegio. Eso fue muy interesante, y muy interesante ver que ellas reportaban, como muchos de los padres nuestros, que encontraron que sus hijos en realidad descubrieron un nivel de autonomía que jamás sospecharon que tenían, digamos, ¿no? Y en la parte como directiva hay una cosa interesante que descubrimos, y es que perdemos una cantidad de tiempo increíble en reuniones inefectivas. Y una de las ventajas de Zoom es que la gente se enfoca en la tarea mucho más que en las reuniones presenciales. En parte presumiblemente porque no tienen ganas de seguir horas de horas frente a la pantalla, pero por lo que sea, las reuniones son más enfocadas y la colaboración en general me parece que se hace muy, muy efectiva. Los profesores nuestros reportan lo mismo del trabajo que realizaban ellos en sus equipos. Bien, muchas gracias por esta como panorámica experiencia también, porque ahí tú nos comentas también este tema de poder vivenciar desde la otra perspectiva, ¿cierto? Desde la perspectiva de los apoderados, de los niños, y no solamente desde el cargo directivo. eh, Cómo se va viviendo esta pandemia, cómo se va viviendo los desafíos que tienen para las mamás también, esta educación en pandemia con teletrabajo, con crianza, con labores muchas veces domésticas dentro de un mismo rol, de un mismo lugar, de un mismo espacio, entonces se vuelve todo más exigente. Y que sin duda ustedes con ciertas disposiciones que tenían previas de trabajo, de investigación, de trabajo en proyectos, quizás los estudiantes también estaban más preparados, ¿cierto?, para esta autonomía de la que señala. ¿Y cómo es el caso de Magdalena?
que estás en otro rol, desde otro lugar, mirando este fenómeno educativo desde otro país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos podrías contar tu experiencia? ¿Qué tal, Verónica? Muchísimas gracias por esta invitación y por poder compartir este espacio tan interesante con todos ustedes. Efectivamente, yo te lo voy a contar desde otro punto de vista, porque yo represento a Profuturo, que es una institución, una filantrópica, es una fundación con implantación en casi 40 países en todo el mundo, que tenía como foco precisamente la educación digital destinada a los más vulnerables, eso antes de la pandemia, con lo cual durante la pandemia lo que nos ha pasado es que nos ha hecho muy imprescindibles, la verdad, en nuestra relación con instituciones educativas en el mundo entero y con ministerios de educación. Entonces, has mostrado la experiencia de colegio, de universidad y ahora institución filantrópica, que lo cuento yo. ¿Cómo lo hemos abordado? Desde España, pero nosotros tenemos implantación global en el mundo entero, como te digo. Entonces, voy a explicar un poco qué es Profuturo para que se entienda, ¿no? Entonces, Profuturo es un programa creado en 2016 por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, que es una fundación española también, con la misión de reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando educación digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables en África, Asia, América Latina y el Caribe, ¿vale? Para conseguirlo, Profuturo cuenta con un modelo integral de educación digital que actúa sobre elementos clave para lograr la calidad educativa, centrándose especialmente en los docentes. Nosotros fundamentalmente damos formación docente, que como activadores del aprendizaje son la pieza fundamental para lograr un cambio significativo en la calidad educativa. Profuturo se apoya, por tanto, en la tecnología, que permite llegar más lejos y a más personas, y trabaja en los lugares más vulnerables del planeta, llegando incluso a escuelas sin conectividad. El pasado mes de marzo el mundo se cerró para todos. Cerraron las escuelas, las oficinas, las fronteras, y en Profuturo pasamos por diferentes fases, todas muy rápidas, pero todas necesarias. La primera fue plantearnos cómo seguir trabajando, cómo conseguir que un proyecto que requiere presencialidad no parara. Nos organizamos para seguir funcionando desde casa, para seguir en contacto con nuestras contrapartes locales, y nuestra prioridad fue siempre dar continuidad al proyecto y, muy importante, mantener los contactos de todos los equipos locales que trabajan en el proyecto en un momento tan complejo. Y hemos utilizado la herramienta Zoom o Teams, como indicaba el profesor un poco antes, ¿no? El siguiente paso, como digo, fue casi en paralelo, fue darse cuenta de que nuestra prioridad no era solo dar continuidad a nuestro proyecto, sino contribuir para dar continuidad a la educación. En ese momento decidimos abrir y compartir con todo el mundo nuestros cursos de formación docente online, que antes no estaban en abierto, y poner al servicio de la sociedad todos los contenidos a los niños, docentes y familias, todos nuestros recursos educativos. Esto supuso un trabajo ingente de revisión y adaptación, de ajustes técnicos, de revisión de cuestiones legales, que se hizo en tiempo récord. El 1 de mayo, o sea, ofrecimos al mundo entero 1.680 horas de contenidos de calidad para niños de 5 a 12 años en 4 idiomas, español, inglés, francés y portugués. Y también hay disponibles en nuestra web 160 cursos y 2.800 horas de oferta formativa para docentes, en los 4 idiomas también. Entonces, la pandemia nos ha transformado totalmente, porque nosotros estábamos destinados a dar formación digital, pero en proyectos cerrados. Y ahora nos hemos abierto al mundo, hemos puesto a disposición de todos todo lo que teníamos, como personas y como proyecto. Hemos ampliado nuestra visión, hemos implementado otras iniciativas y ya nunca volveremos a hacer lo que hacíamos antes. Esto es lo que os quería compartir, Verónica. Bien, gracias. Un desafío gigante. Entonces, de alguna forma, de ser algo tan local o estar circunscrito a algunas realidades particulares, a abrirse al mundo y a entregar un servicio, es realmente un cambio gigante, y que solamente fue permitido por esta pandemia, ¿cierto? Que aquí uno ve como las dos caras de este fenómeno, que es tan difícil, que es tan desgastante, que es tan agobiante, que genera tanto estrés e incertidumbre, pero al mismo tiempo fue una oportunidad, eh, quizás sobre la marcha, de hacer cambios que no hubiésemos demorado mucho tiempo en hacer en otros contextos, ¿cierto? Entonces quiero ir a una primera pregunta que la voy a hacer particular a cada uno de ustedes en relación al contexto profesional en que ustedes se desempeñan, y que tiene que ver con el currículum, ¿ya? Con lo que se tiene que aprender, y lo que se ha hecho desde el ministerio muchas veces para responder rápido a esta necesidad. Y la primera pregunta va a ser para Tania en este sentido. El ministerio, como tú decías, rápidamente decretó o planteó esta idea de
la priorización, la jerarquización curricular, ¿ya? Todos los colegios, tanto municipales como particulares, siempre se quejan, y especialmente los profesores, de la cobertura curricular, ¿cierto? De cómo vamos a hacernos cargo de enseñar esta cantidad de contenido, de una manera que no sea tradicional, expositiva, sino que efectivamente el alumno sea más protagonista. Y evidentemente en este contexto de educación remota, de emergencia, el Ministerio tomó una decisión que yo creo que todos consideramos acertada, de reducir, de priorizar. Pero al mismo tiempo, además de priorizar, cambió la metodología, ¿cierto? De enseñanza, la forma, los recursos, que nuestro país es tan diverso, es tan heterogéneo, y los recursos tecnológicos, físicos, para emprender este tipo de educación también es distinta. Quisiera saber cuál es tu opinión respecto a cómo se implementó esta priorización curricular, qué diferencias o qué brechas que hablaba el Ministerio se han instalado quizás en nuestro país en torno a esto, y qué desafíos trae el otro año, porque venimos de un estallido social que nos hizo también a veces tener como diversidad respecto a la cobertura curricular, luego la pandemia. ¿Cuánto se aprendió? ¿Cuánto queda por aprender? ¿Qué aprendizajes tenemos también que tiene el Ministerio en relación a esto? Me gustaría, dentro de la explicación, resaltar que la priorización curricular es una propuesta, es de carácter propositivo para el sistema, ¿sí? No es un decreto, como podríamos leer el currículum. En nuestro país, ¿cierto? El currículum, lo que determina las bases curriculares, es el decreto de qué deben aprender los estudiantes en determinados niveles. Y la priorización es una propuesta que justamente lo que quiere mitigar es uno de los efectos negativos previstos debido a la emergencia sanitaria y la suspensión de clases presenciales, que en nuestro país en particular es un problema que ya veníamos arrastrando a propósito del estallido social el año pasado, y ya en los últimos años de historia de educación de nuestro país, y que guarda relación con la brecha educacional. Justamente la priorización lo que quiere es minimizar esa brecha. Y para eso lo que hace Curriculum, a partir de sus diferentes equipos, es aplicar juicios de experto en cada una de las áreas y modalidades, porque esta priorización, que fue una primera respuesta, ¿cierto?, para el sistema, que se ofrece para el sistema, que abarcó desde la educación preescolar hasta cuarto año de enseñanza media, modalidad regular, EPJA, educación para jóvenes y adultos, educación media técnico-profesional. Entonces abarcó también todas las modalidades. Y fue uno de los trabajos que todos los equipos de Curriculum, transversalmente, en esta nueva reorganización, inicialmente, ¿cierto?, tuvimos que construir. Y en este contexto, lo que hace el experto curricular es hacer un juicio de selección en relación a aquellos objetivos que sean imprescindibles para las trayectorias formativas de los estudiantes. Y en ese contexto sabemos que la suspensión de clases presenciales afecta una de las variables más críticas del sistema escolar, el tiempo. Si hay algo que la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, de la vida en las escuelas, siempre aparece como un gran elemento que nos está mirando, es el tiempo, que siempre es escaso. Y justamente esta pandemia pone en cuestión y minimiza el tiempo, y por lo tanto, en esta nueva modalidad remota, que no sabemos bien, ¿cierto?, cuándo termina, que aparece dentro de esta incertidumbre, se propone para el sistema una ruta y un camino que permitiría nivelar en los aprendizajes esenciales en los respectivos niveles, porque está, ¿cierto?, construida desde un equilibrio en sus ejes de construcción, para que los estudiantes puedan seguir con sus trayectorias formativas. En ese sentido, el Consejo Nacional de Educación, que observó esta priorización, la valora y la comparte. Fueron los conceptos, ¿cierto?, que ellos emiten como juicio para la unidad de currículum, valoran y comparten la priorización como una herramienta necesaria, ¿cierto?, para el sistema. Y en relación a la implementación que me preguntas, voy a tomar específicamente
conversatorios que hemos estado realizando los últimos meses con el sistema, no solamente con profesores, directores, jefes técnicos, sino que también con apoderados y estudiantes. Y en general, ¿cierto?, en el sistema ha sido muy valorada como propuesta. Ahora, esta es una propuesta, la priorización, que no es un nuevo currículum ni un ajuste curricular. Se sostiene sobre el currículum vigente y genera, ¿cierto?, esta puesta de camino, y esta priorización se mantiene el 2021. En ese sentido, a propósito de la pregunta que nos convoca hoy día, tenemos un tremendo desafío: nivelar en los aprendizajes esenciales en los distintos escenarios. Porque una segunda consecuencia, aparte de ampliar la brecha, y justamente la priorización lo que quiere es minimizar esa brecha, estableciendo aprendizajes fundamentales que le permitan a cada estudiante avanzar por sus trayectorias formativas, la diversidad de contextos, ya que cada estudiante está, ¿cierto?, en su espacio particular, va a generar mayor diversidad. Y ese es un enorme desafío para el sistema escolar. Uno podría, por ejemplo, a propósito del plan de estudio 2021 en el que estamos últimamente trabajando, uno podría pensar, para organizarse, en 3 escenarios posibles. Estudiantes que por determinadas razones no pudieron avanzar en los aprendizajes esenciales, porque las variables, ¿cierto?, son múltiples, socioeconómicas, diferentes modalidades, necesidades, enfermedad, lo socioemocional. Estudiantes que avanzaron algo en este camino de priorización, y ese algo es muy indeterminado, en torno a las posibilidades cuantitativas, ¿cierto?, de avance en el aprendizaje que puedo obtener, y aprendizajes como en el relato, ¿cierto?, que nos hace John de lo que ha pasado en su colegio. Uno diría, bueno, ahí obviamente el colegio continuó, se movilizó, estaban los recursos tecnológicos de parte de la escuela y también de cada uno de los estudiantes, pudieron continuar. Y no hay duda, además, con una evidencia de autonomía, con un contexto familiar de apoyo ¿cierto?, de compromiso, y que por lo tanto me permite decir, ahí se avanzó por la priorización y más. Es decir, se avanzó por el currículum priorizado y se avanzó por todo el currículum. Entonces vas a tener escenarios muy diversos que vamos a tener que enfrentar, y ese es uno de los grandes desafíos para el 2021. La priorización se mantiene el 2020 y el 2021. Para el 2022, como país, volver, ¿cierto?, al currículum vigente completo, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, para algunos profesores y quizás para los que trabajan en el área de la educación, que ganas que la priorización curricular se mantuviera, no solamente el 2021, sino que llegara para quedarse de alguna forma, y que nos cambiara la forma también de hacer docencia, de las metodologías con que trabajamos. Es una pregunta que también me gustaría hacerle a John. No sé si en la realidad de un colegio particular también ocurre alguna propuesta de priorización curricular, por un lado, si es algo que ustedes han reflexionado de que llega a quedarse, o van a nuevamente volver cuando esto cambie a tener los contenidos o el plan de estudios tradicional. Esa es como una parte de la pregunta. Y la segunda parte, que también lo nombraste tú en tu presentación inicial, es que tú decías que en este contexto del Zoom, de la clase virtual, ocurría cierta intimidad en el proceso educativo y se daban climas de aula distintos. Hay muchas mesas de trabajo que han hablado de las didácticas de la proximidad, que han hablado de la importancia de lo socioemocional, del vínculo profesor-alumno, que quizás en este contexto de no presencialidad, cada vez más el profesor es más importante en esta situación de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo viste tú durante este año de pandemia en el colegio que diriges? A uno permanentemente se le olvida volver a darse el micrófono. Agradezco la pregunta, porque en realidad es una pregunta que yo también tenía, digamos, como para esta conversación. Yo creo que la priorización curricular obviamente era algo absolutamente necesario, y entiendo perfectamente lo que dice Tania, de que lo que se buscaba
era tratar de asegurar que la brecha se aumentara vía el tratar de fijar ciertos conocimientos esenciales y que eso se pudiesen asegurar en todo el sistema. Pero mi pregunta viene entonces de si realmente debiéramos tener como objetivo volver al currículum completo. Y yo ahí tengo mis serias dudas, pero tiene que ver fundamentalmente con que creo que el currículum hay que repensarlo en forma mucho más radical. En general es un currículum todavía muy asignaturista, y si bien reconozco que en el tiempo se ha ido mejorando desde un punto de vista de enfatizar más las habilidades, todavía tenemos, particularmente en algunas disciplinas, porque tampoco esto es parejo, unos listados de objetivos de aprendizaje que son eternos y que finalmente no hablan de lo que decía Tania, de aprendizajes esenciales. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema de revisión en que se parta efectivamente de la idea de conocimientos esenciales y más importante tal vez de conocimientos esenciales, pero que está vinculado a ellos, es cuáles son las grandes preguntas esenciales que deberían estar guiando las investigaciones y el trabajo personal de los alumnos en el colegio. Y si esas preguntas además son preguntas que debieran de estar amarradas como lo estarían, digamos, básicamente a asignaturas. O sea, en realidad hay temas de investigación que tienen que ser transdisciplinarios, interdisciplinarios, etc. Nosotros estamos haciendo, sí, un esfuerzo muy grande de combinar una cosa que obviamente tenemos, que es nuestra responsabilidad legal de cobertura del currículum, con una entrega del currículum de una forma diferente. Y yo entiendo que no hay ningún problema que se haga así. Yo creo que los colegios muchas veces sienten que el currículum es un mandato del cual no pueden desviarse ni un centímetro. Y me parece que no es así. Es decir, están los objetivos de aprendizaje establecidos y yo me imagino que en la medida que uno respete la cobertura de eso, la forma en que se entrega obviamente podría ser con unidades de investigación que son transdisciplinarias, por ejemplo. Entonces, a mí me encantaría ver un currículum en que porque hasta el día de hoy los profesores, la verdad es que piensan cobertura. Incluso en los colegios nuestros, con todos los cambios que hemos estado haciendo, entre otras cosas, por ejemplo, piensan cobertura porque piensan en las pruebas externas como el CIMSE, ¿no? Y entonces cualquier cosa de no se me vaya a quedar fuera algo, termina imponiéndose a ratos a lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, idealmente, un currículum debería estar enfocado no en cobertura, sino que en rigor, ¿no? Y en relevancia, y no simplemente en un listado de temas que son legados del pasado o que se consideran que son cosas que ninguna asignatura podría buenamente dejar afuera porque siempre se ha hecho así. Y ese es el desafío pendiente, yo creo, de un currículum que esté adaptado a esta realidad, por un lado, cambiante tan rápidamente, por lo que decía yo, que estamos además estamos enseñando para lo desconocido, con lo cual la pregunta de qué es lo que hay que aprender se pone bien compleja, ¿no? Y no solamente una realidad cambiante, sino que tú lo mencionabas también, Verónica, tenemos una diversidad de realidades nacionales que hace que uno necesite un currículum que pueda bajarse a las realidades de distintos lugares sin problema, porque en vez de estar
definido exactamente los contenidos que hay que... Hay ciertas preguntas fundamentales que se pueden investigar a partir de las realidades en las cuales están insertos los distintos niños y niñas. Entonces, inmediatamente debo decir que esta no es una crítica a la UCE. El tema curricular es un tema país que tenemos pendiente hace mucho tiempo, ¿no? Estas cosas que yo estoy mencionando son ideas de la década del 80, no es algo que se inventó ahora recién, ¿no? en el 2019 o 2020. Y yo creo que ese es un tema pendiente que tenemos, porque eso hace, esta idea de que por un lado es muy natural pensar que tenemos que tener un currículum para todos. El tema es que ese currículum para todos no puede tener una bajada idéntica para todos, porque no todos están en idéntico lugar. Si uno lo piensa es bastante como obvio, ¿no? En algún sentido. Y lo otro grande que yo veo como desafío, y esto sí que es un desafío que obviamente no es crítica a nadie, porque nadie se vio venir lo que nos tocó, no podemos a futuro, no tendríamos ninguna justificación moral para permitir la interrupción de la continuidad de aprendizajes que hemos tenido como país como resultado de la pandemia. Es decir, aquí hay inversiones que tienen que ver con conectividad, con asegurarse de que los alumnos estén donde estén, van a poder conectarse con sus profesores. Eso yo creo que es el otro gran desafío. Bien, muchas gracias, John, por tu respuesta, que también se complementa un poco lo que decía Tania. Y en ese sentido, quizás para hacer una pregunta que tenga que ver con lo que Magdalena hace en la Fundación Profuturo relacionada con la anterior, es pregunta, ustedes capacitan a profesores, ¿cierto? Y se han visto con la necesidad de, en este contexto, sumar a mayor cantidad de destinatarios de esta capacitación. Pero al mismo tiempo en currículum que son distintos. Ustedes sí trabajan quizás más habilidades porque todos los países tienen contenidos curriculares distintos con los que ustedes trabajan. Uno no pensaría que son grandes, de distancias tan grandes los currículum de los distintos países, pero sí, seguramente ustedes tienen un foco en habilidades. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo han hecho para llegar a más destinatarios cubriendo currículum distintos, pero focalizándose en habilidades seguramente ligadas al siglo XXI? Exacto, Verónica, muchas gracias. Mira, este debate sobre qué deben aprender los y las estudiantes en el mundo post-pandemia se está dando a nivel global. Este tema del currículum es una discusión que está en todas partes. Os diré que mi respuesta no varía ahora de lo que habría dicho antes de la pandemia. Nuestro objetivo en Profuturo es potenciar, como bien decías tú, a través de la educación digital, las competencias del siglo XXI, tanto de alumnos como de docentes. En el caso de los alumnos, esto significa desarrollar habilidades digitales y comunicativas, la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la capacidad de escucha, la toma de decisiones. Las competencias del siglo XXI son necesarias para que los alumnos puedan hacer frente a los retos de la era digital. Nuestro trabajo cobra hoy más sentido que nunca. La crisis del COVID nos ha obligado a cerrar escuelas en todo el mundo y a recurrir a la innovación y a la tecnología para garantizar la continuidad de esta educación. La pandemia ha acelerado la digitalización de la educación, aumentando la presión sobre los docentes, que son quienes al final desencadenan el proceso de aprendizaje. Debemos acompañarles y darles las herramientas para que conviertan esta crisis en una oportunidad verdadera de transformación, de transformar la educación. Con respecto a otros retos y oportunidades del currículum educativo, sí me gustaría resaltar y apoyar la inclusión de la educación emocional en el currículo educativo. Es un debate que habíamos abierto en Profuturo hace tiempo y que ahora se torna urgente. No podemos retomar la vida ni la educación donde la dejamos, eso es evidente. Han pasado muchas cosas, hemos sufrido muchas pérdidas. Hemos vivido y vivimos con miedo a que nos pase algo a nosotros o a alguien cercano. Y esto es un proceso que se puede y se debe acompañar desde la educación. Entonces, Verónica, efectivamente nosotros lo que hacemos es fomentar un mínimo de currícula, como diríamos, universal, ¿no? de competencias digitales, y lo que hay que hacer es formar
a los docentes para que puedan transmitir estas competencias a los niños. Y esos son valores universales, donde es independiente del currículum establecido en cualquier país. Y evidentemente nosotros queremos avanzar en esa promoción de estos nuevos valores y conocimientos del siglo XXI para poder convivir en el siglo XXI. Perfecto. Y en ese sentido, para seguir contigo, Magdalena, y tomar este segundo tema, ¿qué es la evaluación? ¿Cierto? Una cosa, uno sabe que una cosa es el currículum declarado, otra cosa es el currículum implementado, enseñado, y otra cosa es el currículum evaluado, otra cosa es el currículum aprendido. Y uno dice, ojalá que la brecha o la distancia entre ellos no sea tan grande, pero no necesariamente es así. Entonces, pensando un poco en lo que ustedes hacen, que tienen que trabajar con estas habilidades del siglo XXI para distintos contextos, en distintas realidades, ¿cómo ustedes promueven la evaluación de estos aprendizajes a los profesores? ¿Qué tipo de evaluación ustedes tratan de promover que los docentes realizan a sus estudiantes? Pero también, ¿cómo ustedes evalúan cuánto los profesores han respondido a los lineamientos que ustedes le entregan respecto al sentido que esto tiene de formar habilidades y no solamente acumulación de contenido, y cómo trabajar con los estudiantes también lo que tú dices, lo socioemocional? Bueno, siendo que Profuturo no es una institución educativa, sino un complemento de mejora de la calidad, no puedo contar mucho sobre lo sucedido en las distintas escuelas y países en relación con la evaluación, evidentemente. Pero sí me gustaría aportar nuestra visión de que si logramos desarrollar una educación basada en competencias, habilidades y en el desarrollo holístico del alumno, entonces la evaluación será más sencilla. Está claro que la educación a distancia plantea retos para evaluar competencias como las matemáticas o la lingüística, pero de nuevo nos toca pensar fuera de la caja. Necesitamos una nueva educación para un mundo nuevo y la evaluación no puede quedarse en un mero control de adquisición de conocimientos. ¿De qué le va a servir una buena nota a un niño o una niña que no sabe manejarse en una sociedad compleja digital y además ahora pospandemia? En realidad, Verónica, o sea, con herramientas digitales será también más fácil acceder a valorar cómo se personaliza la educación de un niño y cómo va superando diferentes fases de aprendizaje. Pero en realidad, o sea, nuestra propuesta a nivel global es fomentar todas estas habilidades para que dentro de este entorno, de esta relación con el profesor pueda ver, utilizando herramientas digitales, cómo avanza el conocimiento. Perfecto, muchas gracias, Magdalena. En ese sentido, tú has dicho algo que es relevante y que uno se cuestiona, ¿cierto? Yo no hago clases en colegios, hago clases en la universidad, pero uno dice la relevancia de la nota en la pandemia ha perdido todo su sentido, ¿cierto? Como esta idea de la nota por solamente calificar, no tiene mayor importancia hoy día de si un alumno tiene un 4.1, un 4.3, un 3.9, que es sin sentido, porque lo que nos interesa es que ellos también desarrollen sus propias capacidades de autoevaluación, de mejora continua, ¿cierto? Aparecen esos temas. En ese sentido, la pregunta ahora es para Tania. El Ministerio ha promovido hace mucho tiempo ya la evaluación formativa. Yo diría, en los últimos 2 años se habla de una evaluación para aprender, se habla de la necesidad de entregar feedback, de la retroalimentación, de cómo nosotros podemos mostrar al estudiante dónde está, dónde queremos que llegue, cómo lo podemos ayudar para que llegue a ese lugar. ¿Cómo ha sido la evaluación en pandemia? ¿Cuáles han sido lo que quizás tú has escuchado de los profesores, sus mayores dificultades? Sus mayores desafíos, sus mayores aprendizajes para el otro año. Está silenciada, se nos olvida a veces. Me gustaría contextualizar el hilo de la conversación que hemos tenido para efectos de aclarar algunas cosas y conectarse con la evaluación. El currículum prescrito no es una lista de contenido. Las listas de contenido aparecían en los antiguos programas, pero si pensamos en tercero y cuarto medio no hay lista de contenido. El currículum es un conjunto de objetivos de aprendizaje que incluyen habilidades. Y donde en la priorización curricular, una de las decisiones que se tomó fue priorizar todas las habilidades
que fuertemente están enmarcadas en un propósito formativo que las une, que es justamente el desarrollo de las habilidades y actitudes del siglo XXI. La contextualización implica, ¿cierto?, el programa de estudio, y en el sistema todavía hay harta confusión entre bases curriculares, esta lectura de un objetivo de aprendizaje como lista de contenido, y programa de estudio. Y el programa de estudio, a propósito de una pregunta-afirmación, ¿cierto?, que hace John, obviamente es el cómo se enseña y contextualiza. Y ahí, ¿cierto?, ustedes como escuela han tomado la decisión dentro de la metodología de investigación o método, ¿cierto?, ABP para instalar. Y eso es una propuesta. Los programas de estudio son de carácter propositivo, el cómo se implementan. Entonces me parece que es relevante para efecto de cómo como sistema, yo primero tuve una experiencia no tan breve en el sistema educacional, tuve la suerte, soy profesora de filosofía, ¿cierto?, de realizar clases en enseñanza media y en enseñanza básica, y como sistema, ¿cierto?, y en este diálogo que tenemos, ministerio-sistema, no hay tal claridad respecto de cómo se lee, cómo se usa el instrumento curricular, y pienso que hoy en día hemos avanzado enormemente a propósito de la pandemia en relación a ello. Hoy día hemos avanzado. Ya el año pasado, con la implementación del currículum de tercero y cuarto medio, todos hablamos de currículum, porque tocó fuertemente. El currículum de tercero y cuarto medio, que tiene un fuerte foco en desarrollo de habilidades y en un propósito formativo de marco de habilidades del siglo XXI, movió fuertemente, por X razones, ¿cierto?, a la comunidad completa y a la sociedad completa. Fue de carácter público. Y en ese contexto se empezó a gestar, ¿cierto?, este cambio. Un programa que habla del cómo, la integración y la interdisciplinariedad guarda relación con la metodología de implementación del objetivo de aprendizaje, y cómo interpreto, ¿cierto?, para la bajada. Eso como un contexto general. Sin lugar a dudas, la evaluación, a propósito de la comunicación que hemos tenido, ¿cierto?, con actores del sistema, ha sido un enorme desafío. La lectura que tú haces inicial de una evaluación que es calificación, guarda relación con las representaciones que como sistema hemos tenido. Yo recuerdo años atrás, varios años atrás, pensábamos que el ministerio dictaminaba la cantidad de evaluaciones específicas y que eran demasiadas, por ejemplo, en las escuelas, ¿cierto?, dentro del sistema. Este año, junto a la pandemia, debutó el decreto 67, que hubo difusión, ¿cierto?, el 2019, y pienso que es uno de los mejores decretos que nos puede haber acompañado en esta situación. Realmente, ¿cierto?, fue una oportunidad el haber tenido, ¿cierto?, el alero del decreto 67, porque justamente es un decreto, y es interesante revisar su fundamentación. El decreto lo que quiere es resignificar el concepto de evaluación, porque y no solamente para los actores inmediatos, para las familias, ¿sí? Porque si uno como padre o familia piensa, te van a evaluar, te van a poner una nota, y tenemos una visión reduccionista del concepto de evaluación, como comunidad toda. Si hay algo que como docente nos quejamos en la experiencia, ¿cierto?, de comunicación en el aula, es decir, que el estudiante solamente estudia por la nota. Pero nos damos cuenta que también es un feedback a ciertas acciones que hemos realizado por un uso de la nota no pedagógico. Y la evaluación formativa lo que quiere es resignificar el concepto y el uso de la evaluación. La evaluación es un proceso para acompañar al estudiante, para recoger evidencias y ajustar, ser usado en la toma de decisiones pedagógicas en torno a sus necesidades de aprendizaje. Y ahí el rol relevante que juega la retroalimentación. En ese contexto, obviamente, es un enorme desafío que nos mueve como comunidad completa. De hecho, ¿cierto?, al interior de las familias, porque uno podría pensar muchas veces, no sé, como padres, cuando llega el hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué nota te pusieron? Digamos. Y uno reduce, ¿cierto?, el resultado de un aprendizaje a una calificación. Ahí hay una cantidad de supuestos enormes. No qué es lo que aprendiste, qué es lo que está dictaminando el objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué lograste aprender?
cuál es la conceptualización nueva, ¿cierto?, que has logrado desarrollar. Así que, para centrar la respuesta, la evaluación ha sido un enorme desafío, nos ha acompañado, porque realmente nos ha acompañado y ayudado el decreto 67 con un foco en la evaluación formativa, y estamos en proceso, caminando, para aprender a evaluar formativamente y lograr hacer conversar y unificar la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Que ambas podría ser una clasificación en torno a la función, al uso, el objetivo que tiene la evaluación. La evaluación formativa tiene un uso cierto pedagógico para acompañar al estudiante, para ajustar la didáctica en torno a las necesidades, evaluar si mis estrategias son o no efectivas para su aprendizaje. Y la evaluación sumativa es acreditar ese aprendizaje y podría ser una calificación. Entonces siento que uno de los grandes desafíos es resignificar el uso y el concepto de evaluación a nivel sector comunidad. Que es interesante el tema de la evaluación, ¿cierto? Porque por un lado, como tú lo planteas, estas como dos miradas de la evaluación, que por un lado tiene que ver con la certificación, pero por otro lado con todo el proceso de aprendizaje involucrado en un proceso, en una actividad evaluativa. Porque cuando tú decías que un papá le pregunta a un hijo, ¿cómo te fue en la prueba? Y el niño dice un 3, un 4, un 5, un 6. Y uno esperaría, como padre, y uno esperaría como docente también, que una calificación esté relacionada con un tipo de aprendizaje. Por tanto, si un papá pregunta por cómo te fue, al saber que un alumno tuvo una nota buena, uno podría inferir que hubo un buen aprendizaje. Y si no lo tuvo, que no hubo un buen aprendizaje. Pero tenemos un problema con la nota, que no es un estándar, ¿cierto? Y uno sabe que en los colegios las notas no significan lo mismo. Los papás saben, especialmente uno cuando trabaja en la universidad y uno recibe estudiantes de distintos tipos de establecimientos educacionales con NEM que son distintos, y alumnos que vienen con un muy buen NEM y quieren entrar a la universidad y tienen muchos sueños con entrar, pero dan la PSU y tienen un resultado que no se condice con el NEM que tienen, con el promedio de notas que tienen. Uno se empieza a dar cuenta que no hay una correlación necesariamente tan alta entre muchas veces el estándar o el aprendizaje esperado por un estándar y esa calificación que tienen. Entonces, allá lo que pasa en el sistema escolar, que pasa por nosotros los docentes en los distintos niveles, porque esto no solamente pasa en educación básica, media, sino que también pasa en educación superior, en magíster, que tenemos, que el talón de Aquiles parece que es la evaluación, que es nuestra área donde tenemos más dificultades de entender que tiene que ver con tomar decisiones, como dices tú, pedagógicas para cambiar nuestra forma de enseñar, pero también tiene que ver con analizar qué es lo que le falta a un alumno para lograr el objetivo de aprendizaje deseado, ¿cierto? Y cómo lo podemos acompañar para que lo logre. Todos los programas de acreditación docente muestran que en estos portafolios, ¿cierto?, el área de la evaluación es la más débil, no solamente en la construcción de un instrumento, sino también el uso de la información que ese instrumento entrega. Entonces, por eso lo preguntaba en pandemia, porque seguramente esto se vuelve aún más complejo en pandemia, de pensar que este desafío, cómo lo podemos abordar, independiente que estoy de acuerdo contigo que todo este tema del decreto de la educación formativa fue un buen momento para que esto apareciera. Entonces ahí también quería preguntarle a John, ¿cierto? ¿Cómo ha sido, pensando en también el desafío de ustedes de formar habilidades, de desarrollar estas habilidades de indagación, de proyecto, de autonomía? ¿Cómo se trabaja la evaluación? ¿Qué desafíos han visto los profesores en esta época y que seguramente van a permanecer para el futuro? Yo a veces me desespero con este tema por la lentitud con que siento que se avanza. El año 2002 o 2003 invité a Gordon Stobart, que es uno de los expertos en evaluación para el aprendizaje, y que recién se estaba empezando a hablar del tema,
hicimos una conferencia con traducción simultánea, toda una cosa muy que requirió un esfuerzo bien grande, ¿no? Y me acuerdo a la salida que uno de nuestros profesores me dijo, che, si eso lo aprendimos en la facultad, pues me dice. Y uno se quedaba con esta sensación de decir, sí, pero y entonces si efectivamente se aprendió en la facultad, ¿por qué es tan distinto lo que pasa en la realidad? ¿No? Y lo habrán aprendido en la facultad como se aprenden muchas cosas, ¿no? Como probablemente no hay nadie que no haya oído hablar de Vygotsky, pero probablemente hay muy pocos que sepan de verdad explicarte de qué se trata su propuesta, ¿no? Nosotros hace como 10 años más o menos, por ejemplo, en educación básica decidimos eliminar las notas e instaurar un sistema de evaluación por competencia. Y entonces hay competencias de nivel básico, medio y avanzado, y dentro de cada uno de ellos hay una escala de evaluación que van desde necesita mejorar hasta muy bueno, ¿no? No te puedes imaginar lo difícil que fue en la cultura nuestra convencer a las profesoras de que al final no tenían que sacar un promedio, que no tiene ningún sentido tratar de sacar un promedio de juicios que tienen que ver con competencias. Pero el promedio está tan instalado y es la presión de los papás, de, bueno, pero mi hijo es un 4.5 o un 6.3, ¿no? Como si uno supiera de verdad mucho lo que quiere decir eso. Así que mira, a mí me recuerda, a propósito de currículum, unas palabras de David Perkins que decía que el currículum tradicional está amarrado en la bicicletera del colegio, está encadenado ahí. ¿Por qué? Porque en la mente de los padres es algo con lo cual ellos están tan familiarizados que les parece que, ah, sí, pues, esto lo reconozco, esto es lo que tienen que estar aprendiendo mis hijos. Y cuando no ocurre, cuando de repente hay cambios curriculares, hay quejas de decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no han aprendido X, digamos, ¿no? Lo otro que nos pena mucho, tú lo mencionabas el tema del NEM, porque, y en el NEM nos genera, para mi gusto, uno de los peores problemas de la cultura de la calificación y de la cultura de la prueba, ¿no? Esta cosa, ¿cómo te fue? ¿Qué nota te sacaste? Me hace pensar y preguntarme incluso cuántos papás hasta el día de hoy le dirán a sus hijos, ¿te tomó la materia para la prueba? ¿No? O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio que esa era la modalidad de estudio. Uno se trataba de memorizar las cosas y después se lo pasaba a un hermano mayor o algo y por favor, tómamelo. No sé, obviamente nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte de, por un lado, evaluación por competencia, segundo, enfatizando mucho el tema de evaluación formativa y mucho de, como en aprendizaje basado en proyectos, trabajan en equipos, también hay un tema de autoevaluación y coevaluación, aparte de la evaluación del profesor o de la profesora. Y yo lo único que te diría es que, para mi gusto, ojalá tuviésemos más evaluación formativa y nuestro énfasis fuese más en ese foco. Estoy de acuerdo con Tania que el decreto, la verdad es que llegó muy, muy a tiempo, ¿no? Como, para los tiempos que estamos viviendo. Y una de las cosas que ha aparecido con el tema en línea, ¿no? Es qué tan fiables son las evaluaciones. ¿Cómo sé si en realidad lo que me respondió Pedrito es de Pedrito o si es de Juan o Diego? Eso es si uno tiene instrumentos que lo que está haciendo es hacer que los niños repitan de vuelta algo probablemente de memoria, porque si uno estuviese haciendo preguntas donde tienen que hacer aplicación de sus conocimientos, incluso como en situaciones
no conocida, y si le están pidiendo que reflexionen, ¿no? A propósito de lo que decía Magdalena, ¿no? En la habilidad del siglo XXI el tema del pensamiento crítico es clave. Nosotros también lo estamos tratando de enfatizar muchísimo, en realidad en todo. Si uno tiene ese tipo de evaluación, la verdad es que no debiera ser problema, ¿no? Pero si lo que uno quiere es hacer una prueba de selección múltiple, y en que están haciéndolo simultáneamente los niños, poniendo cara de santo por el Zoom mientras se comunican por WhatsApp, al final pagas por donde pecas, mamá. Si uno hace una mala evaluación, pedirle buenos resultados es bien difícil. Y ha sido un problema, por ejemplo, un resultado de eso es que ha habido, cuando hemos ofrecido volver a presenciales, ha habido muchos alumnos que han optado por quedarse online porque sienten que su NEM ha ido mejorando. Por eso digo que el tema del NEM nos pena mucho porque es el objetivo de un alumno. Tú decías que la nota había perdido sentido, no para muchos. Para una buena cantidad, la obsesión por el promedio y la décima es absolutamente central y son de un pragmatismo feroz. Bueno. Lo único final que hay en realidad también de dificultad en la parte online es la dificultad de evaluar algunas habilidades, obviamente, ¿no? Las habilidades prácticas, por ejemplo, es súper difícil. Una de las cosas que han visto en educación superior, ¿no? Que hace que algunas carreras desesperadamente quieren volver a tener por lo menos sus talleres y cosas en presencial. Sin duda. Estamos ya en la fase final de esta reunión. Yo quiero darles algunos minutos a cada uno de ustedes para que pueda cerrar con algo que para ustedes es fundamental y central querer transmitir respecto a este foco, ¿cierto?, de este panel, que es qué es lo que los alumnos tienen que aprender, qué es lo que los alumnos se debería reforzar respecto a las habilidades, a las capacidades, a las competencias, a los conocimientos que ellos tienen que desarrollar post pandemia. Y yo, mientras los dejo un minuto a pensar, voy a plantear un poco lo que a mí me ha pasado en la conversación con ustedes, que es, uno siempre aprende mucho de cada uno de ustedes. Y también en mi experiencia como docente de educación superior, pero también como mamá, ¿cierto? Tengo un hijo de 13 años y una chiquitita de 5. Y obviamente sus procesos son muy distintos. Y también en temas de evaluación, que es el área donde más he trabajado. Como que la pandemia nos puso en el escenario de todos los miedos de los docentes. No sé si a ustedes les pasa, pero en educación superior particularmente, el miedo de los docentes que copien, que trabajen juntos los alumnos y que la nota no represente, como decía John, a un alumno, sino que el trabajo conjunto, producto de la holgazanería social, ¿cierto? Que uno se deja estar y los otros hacen el trabajo, que puedan mirar en Google las respuestas o en línea las respuestas, es como todo el temor de los profesores a la copia, al plagio, etc. Y que si ya teníamos tantos temores en relación a esto, ¿cómo poder sortear esos temores con evaluaciones distintas, ¿cierto? Donde nosotros pidamos desempeño a los estudiantes, donde solicitemos que si quieren trabajar en grupo lo puedan hacer, que si quieren revisar materiales lo puedan hacer, que si pueden mirar sus cuadernos lo puedan hacer, porque no nos interesa en este formato poner tanta trampa en la evaluación, porque a veces el profesor, para evitar todo lo anterior, hace una prueba con muy poco tiempo, donde tengan que contestar las preguntas solamente en un orden y donde solamente puedan hacerlo con una opción de respuesta correcta, ¿cierto? No puedan hacer 2 intentos o 3 intentos, sino el primero. Y los alumnos se quejan mucho de eso, se sienten muy estresados, no les gusta esa modalidad, etc. Y uno piensa que esa modalidad puede darnos una cierta tranquilidad respecto a que efectivamente el desempeño del alumno es de él y no de otro,
pero no nos da la tranquilidad que ese aprendizaje le va a servir para el futuro y que es en un contexto auténtico, que efectivamente es algo que en la vida real nosotros nos desempeñamos así, ¿cierto? Con un tiempo muy definido, en un orden muy establecido y no con la posibilidad de corregir. Entonces, pensando en la evaluación como algo que siempre, como yo les planteaba, es un talón de Aquiles, que ganas de poder aprender de esta experiencia y plantearnos la idea de hacer evaluaciones, que es el tema que yo trabajo, más auténticas, ¿cierto? Más realistas, más que nos sirvan para aprender, donde trabajemos con otros, donde investiguemos, donde podamos mirar nuestros trabajos, podamos corregir. Nosotros, como decía John, también hemos traído muchos investigadores internacionales en educación superior y nos dicen que lo importante de una evaluación es que tú aprendas de la evaluación. Por tanto, si no es la entrega, si tu primera respuesta no es la correcta, puedas hacerlo de nuevo hasta llegar a lograr la competencia, especialmente aquellas universidades donde trabajan con estándares, ¿cierto? Entonces, yo creo que la pandemia a mí me deja ese gran desafío. Mi hijo, yo le reviso el celular cada cierto tiempo y me doy cuenta que a veces tienen grupos de WhatsApp para distintas asignaturas y donde conversan, ¿qué pusiste en la 1, en la 2? Y yo le digo, Santi, ¿copiaste? No, no he copiado. Mi hijo se llama Santiago. Pero aquí te están diciendo la respuesta. Ah, es que nos ayudamos entre todos. Entre todos nos ayudamos a resolverla. Y es una cosa colaborativa de ellos. Seguramente si la prueba es de alternativa, conversarán cuáles creen que es la alternativa, pero evidentemente yo tomo esos desempeños en un rango, en un margen, porque evidentemente ellos tratan de salir a flote frente a una dificultad con las posibilidades que la evaluación les permite. Ellos tienen el WhatsApp al lado, tienen miles de páginas abiertas al mismo tiempo, y si la evaluación les permite conversar, van a ocupar todas sus herramientas para lograr, entre comillas, lo que ellos consideran un mejor resultado. Entonces me quedo con esa pregunta de cuánto la evaluación que hacemos es para aprender, cuánto les sirve a ellos para la vida, para desarrollar ciertas competencias. Entonces quería saber con qué se quedan ustedes de esta experiencia de pandemia, que quisieran resaltar, que quisieran que tanto alumnos, apoderados, gente del sistema que los va a escuchar, se quedaran con un mensaje de ustedes. Quizás partir por Tania. Sí, yo estuve pensando, ¿cierto? A partir de tu exposición, ¿con qué nos quedamos para afrontar, ¿cierto? El desafío posterior. Y me parece lo siguiente, que dentro de toda la incertidumbre, esta incertidumbre en el contexto educativo nos ha ayudado con una certeza. Y esa certeza en educación se traduce en la necesidad de relevar y efectivamente implementar el foco formativo de lo cierto del currículum desde las habilidades del siglo XXI. Tal cual se expone, ¿cierto?, explícitamente ya desde el currículum de tercero y cuarto, las bases curriculares los ponen así. Pero siempre ha quedado oculto como una transversalidad que es de todos y no se asume. Y si hay algo que hoy día, ¿cierto?, para las escuelas en sus diferentes escenarios, las necesidades que tienen los alumnos del desarrollo de estas habilidades. Ahora, como vías, pienso que las alternativas, ¿cierto?, están a nivel del cómo, más que del qué, del cómo, a propósito de los proyectos interdisciplinarios, porque en el cómo, donde tenemos que avanzar desde la didáctica es a una integración desde las habilidades como posibilidades estratégicas, digamos, de mediación, que me permitan integrar conceptos relevantes de las disciplinas para desarrollar e integrar también el ámbito del ser del estudiante, en torno, ¿cierto?, a las actitudes que necesita para el mundo de hoy. Yo siento que eso es, como propósito formativo, es algo que hoy día en la incertidumbre vital sí nos aparece como certeza. Sin lugar a dudas, el poder usar estas habilidades para como ciudadano tomar buenas decisiones. Hoy, en la complejidad e incertidumbre que vivimos, resolver problemas, a partir de ellas, creando soluciones nuevas a todos los problemas que no hemos podido resolver hasta ahora,
evaluando críticamente a propósito de esta información que nos inunda, ¿cierto?, de todas partes y cómo lo tengo que trabajar. Y voy a usar una clasificación, ¿cierto?, del programa de Robert Schwartz, de BL, y con un acceso desde un pensamiento analítico que me permita comprender, a propósito de esta lectura del currículum como lista de contenidos y pensar que el currículum se cumple bajo la premisa de cobertura curricular. Los objetivos de aprendizaje se cumplen en la medida que logramos aprendizajes profundos en nuestros estudiantes, para que luego logren usar lo que han aprendido en las diferentes situaciones de mundo, ¿cierto?, que tienen. Y pienso que desde ese foco formativo, ¿cierto?, es relevante y hoy día emerge para todos desde el cómo enseñar estas actitudes y habilidades integradas, ¿cierto?, en estos conceptos centrales de la disciplina. Ese sería con lo que me quedo. Muchas gracias, Tania. Magdalena, ¿te gustaría darnos tu mensaje final? Sí, por supuesto. Mira, a modo de cierre, a mí me gustaría resaltar 2 puntos. El primero es que los datos que arrojan estudios de toda índole muestran una evidente brecha educativa en el mundo que hipoteca el futuro de sociedades y economías, y corremos el riesgo de que la situación empeore si a la brecha educativa le añadimos una brecha digital. Lo digital es parte ya de nuestro día a día. La pandemia ha acelerado esa digitalización a la par que la necesidad de digitalizar procesos y sistemas presenciales hasta ahora, pero ha dejado también al descubierto las diferencias en el acceso tanto a dispositivos como a la conectividad, como bien mencionabais antes, para muchos ciudadanos del mundo. Los retos a los que se enfrenta la educación son grandes e instituciones como las nuestras tienen una gran responsabilidad para no dejar a nadie atrás. Los estudiantes necesitan más que nunca no solo acceder y poder utilizar herramientas digitales, sino adquirir una serie de competencias y habilidades necesarias para vivir y desarrollarse en esta sociedad nueva, en esta sociedad actual. En segundo lugar, me gustaría remarcar la importancia de las alianzas y la colaboración para lograr este ambicioso reto que tenemos por delante de mejorar la educación en el mundo. Van a ser tiempos difíciles en los que las prioridades sanitarias y económicas se van a anteponer a otras necesidades, pero no podemos hipotecar el futuro de nuestra infancia. Ellos son la garantía de un futuro mejor y no podemos dejar de lado su educación. Verónica, y te quiero agradecer muchísimo esta participación. Ha sido un debate súper interesante y enriquecedor y además muy complementario, visto desde 3 puntos de vista diferentes, ¿no?, para resolver el problema. O sea que enhorabuena, ¿no?, por levantarlo así. Muchas gracias, Magdalena. John, tu cierre. A ver, a mí me gustaría tal vez volver al tema del currículum. Me alegra que no se piense desde el Ministerio en términos de cobertura curricular, pero me hago la siguiente pregunta. Por más que se digan las bases curriculares que no se trata de esto, sino que de otra cosa, y sin embargo, año a año los colegios están sometidos a evaluaciones externas que hace que los profesores se hagan la pregunta de ¿y qué pasa si yo le doy prioridad a A en vez de B o a X en vez de Z y a mis alumnos les va pésimo como resultado? Esa presión lo sienten los colegios, yo creo que es una presión compleja. Y tú hablabas en un comienzo de los aspectos esenciales, y yo puedo entender que la priorización curricular puede ser algo menos de lo que uno quisiera. Pero de verdad me encantaría que el diseño efectivamente estuviese pensado en términos de lo esencial. Y mi experiencia en el desarrollo, yo he participado a veces en comités desarrollando cosas, y como típicamente estos comités son expertos en ciertas asignaturas, lo que creen que debe enseñarse es básicamente lo que yo sé, todo lo que yo sé
aunque a un nivel escolar, una cosa como esa, digamos, ¿no? Y eso genera tal vez solo objetivos de aprendizaje y no programas, pero de repente proliferan. Si tú comparas, por ejemplo, en quinto y sexto, el número de objetivos de aprendizaje de ciencias naturales versus la de ciencias sociales, es abismante la diferencia, ¿no? Y a mí me gusta mucho más el enfoque que está dado en ciencia, donde logran unas conceptualizaciones importantes que en realidad es lo que vale finalmente, más que un listado de temas que son parte como de nuestro legado histórico. Y hay una entrevista de David Perkins donde él relata una anécdota de Gandhi, que en un momento dado se está subiendo un tren para ir de A a B, y al subirse al tren se le cae una sandalia, pero el tren ya está en movimiento. Y él, en vez de preocuparse de la sandalia que se había caído, lo que hace es sacarse la otra y tirarla. Entonces, y uno de los acompañantes le dice, bueno, pero Mahatma, ¿por qué hace eso? Y él le dice, bueno, porque a mí uno no me sirve. Sin embargo, a otra persona tener los dos les puede servir perfectamente bien. Y Perkins lo usa como una doble metáfora. Dice, Gandhi no solamente supo lo que la gente necesita, que cosa en la India no es muy difícil pensar que en realidad un par de sandalias le puede venir bien a alguien, sino que también supo soltar, supo qué había que dejar de lado. Y yo creo que ese es un ejercicio que me parece que nosotros debiéramos de plantearnos desde un punto de vista del currículum y tratar de reenfocar lo que el mismo Perkins llama las grandes ideas y las grandes preguntas asociadas a esas ideas, ¿no? Y enfocar el currículum desde ahí más que desde las asignaturas. Y finalmente, mi impresión, a propósito de lo que decía al principio, que estamos enseñando para un mundo que no tenemos idea cómo va a ser. Grant Wiggins, uno de los del diseño para la comprensión, decía que el único currículum efectivo es uno que le vaya a servir a los estudiantes en su futuro. Y esa es una súper pregunta que yo creo que tenemos que hacernos frente básicamente a todo lo que tenemos curricularmente. ¿Cuán alta es la probabilidad? Porque al final tampoco sabemos, ¿no? Pero ¿cuán alta es la probabilidad que le vaya a ser de utilidad en la vida y frente a este mundo que no conocemos, les vaya a servir a los alumnos pase lo que pase? Por eso el enfoque en habilidades obviamente es súper importante en ese sentido, porque las habilidades no tienen el nivel de obsolescencia que tienen los conocimientos. Y bueno, y también, Verónica, ¿quieres que te diga? Les agradezco mucho la invitación. Ha sido súper interesante este pimponeo desde tres miradas tan distintas, 4 en realidad. Bueno, yo soy la más agradecida porque yo fui invitada, igual que ustedes, yo pertenezco a otra facultad, la Facultad de Psicología, y la decana de la Facultad de Educación me invitó a moderar esta mesa, así que me siento con mucha gratificación de esta experiencia de poder haber escuchado distintas partes. Una vez en una pasantía que me correspondió hacer a Finlandia, un académico que nos estaba dando una capacitación, una charla, nos contó un cuento. Y el cuento decía que los dioses del Olimpo alguna vez siempre ansiaban tener un espejo, que ese espejo era como un oráculo porque siempre les mostraba la verdad y ellos siempre de alguna forma competían por este oráculo, este espejo que de alguna forma les ayudaba a tomar buenas decisiones porque les mostraba la verdad, la realidad. Y en la pelea por tener este espejo, el espejo se cayó y se rompió en 1000 pedazos. Entonces se vieron obligados a que la única forma que tenían
para tomar buenas decisiones y conocer esta verdad, esta realidad, era que cada uno se quedó con una pieza del espejo y se juntaban y las juntaban todas ellas cuando tenían que tomar alguna decisión. Entonces, evidentemente, cuando uno puede mirar un fenómeno de distintas perspectivas, uno tiene una visión más rica de lo que ahí está pasando. Y a veces eso es lo que nos falta en educación, poder mirar desde distintas perspectivas este fenómeno, desde distintas realidades este fenómeno, para tomar mejores decisiones. Y quizás en esta pandemia donde podemos a través de conectarnos, yo vivo en Concepción, trabajo en la Universidad del Desarrollo, pero en Concepción, es interesante que en esta pandemia hemos podido tener acceso a tanta información de distintas partes del mundo, que nos ha permitido también conectarnos de una forma que quizás había sido impensada antes. Así que esta es otra de las cosas buenas de la pandemia que me ha pasado, es tener la oportunidad de conversar con ustedes.